Muy bien. Empezamos así. Qué bueno. Sí, ella miraba, yo No, porque Bueno, empezamos la presentación. ¿Y alguien está pidiendo admitirse o no? Sí, soy yo estaba justo para el tema del sonido, para ver qué. Listo. Admitite. Para chequear el sonido. Bueno, deberíamos empezar De vuelta con la presentación. con la presentación. Tenés que asistir de nuevo. Empezamos de vuelta con la presentación. Cambia porque está. No me manda. Sí, yo. Vamos a terminar de arreglar los asuntos técnicos. Esto es Sudamérica. Tenemos que estar orgullosos y orgullosas de tener estos problemas. En el norte es todo muy aburrido. Absolutamente. Y tener las ganas de solucionar. ¿No? También, ¿no? A pesar de todo. Creo que al final somos especialistas en solucionar Ahí lo logré. todo lo que va surgiendo. Malabaristas en cuanto a tener muchas posibilidades de hacer cosas una sola persona, ¿no? El curador, sonidista, iluminador, diseñador de carteles. Todo. Claro, siempre dicen que las personas más profesionalizadas son las que se dedican, siempre dicen. En el norte dicen que las personas más profesionalizadas son las que se dedican a una sola cosa. Y a mí esto me llamó mucho la atención porque nosotros estamos acostumbrados, nosotras especialmente, las mujeres, acostumbradas a hacer muchísimas cosas diversas. Y bueno, creo que esa es una de las características que nos diferencia de otras idiosincrasias, de otros universos, ¿no? Culturales y demás. Y especialmente masculinos. Bueno, vuelvo a presentarme, soy María José Gaber, soy actriz, directora, ex bailarina, dramaturgista, docente, en este momento en la UNA, soy docente y estudiante de la UBA, también haciendo la licenciatura en artes, así que bueno, estoy cubriendo un amplio espectro. Empecé a estudiar de bastante grande, tengo 61 años y empecé en los 58, un año antes de la pandemia, así que estoy muy agradecida a la Universidad Pública que me haya permitido poder pasar esos 2 años terribles de encierro, tomando las clases virtuales y agradeciendo cada día a los profesores que se disponían a semejante desafío. Bueno, tengo 2 libros publicados, uno de ellos se llama Las Indepilables del Paracultural, que es el nombre que nos puso Mar Viola, biografía no autorizada de Gamba Salajillo, durante los 80, cuando trabajábamos ahí en las noches paraculturales, cada noche nos presentaba de esa forma, y otro libro que se llama Pérez y mi padre, así que bueno, he mamado la cuestión artística y todos los problemas y virtudes que trae el campo del arte desde muy chica. Empecé a estudiar danzas en el Club de Boca Juniors, donde vivía, el barrio donde yo vivía cuando era chica, danzas clásicas y españolas en el Salón Dorado del club, que era un lujo total, hermoso. Ya después estudié en la Escuela Nacional de Danzas, en el Colón, después ya empecé a estudiar mimo con Ángel Elizondo, teatro con Norman Brisky, con Augusto Fernández, con Miguel Herreros, en fin. Y podemos decir que esos inicios tan eclécticos, que también de alguna manera me fueron como guiando en un tipo, justamente hablaba esto de la diversidad, en un tipo de atracción por el conocimiento diverso. Tal vez es por eso, por lo cual a los 61 años, a los 58 años, me dispuse a hacer la universidad. En mi casa no era de primer orden ser universitario, de primer orden era ser artista, entonces durante muchos años pude experimentar lo que es ser un artista y bueno, buscar un camino propio. Tuve la suerte de participar de una combinación muy interesante que fue
los últimos, lo que yo llamo como los últimos 30 años del siglo XX, 60, 70, 80, nació en el 62. El paracultural cerró en el 89 cuando cayó el muro de Berlín. Ese siglo corto, siglo XX corto, como dice Hoffman, que tiene como para mí de muy interesante haber podido pasar la juventud, haber sobrevivido a la dictadura, digo muchas veces, al HIV, a la pandemia finalmente, y a haber podido vivir esa transición, ¿no? Yo siempre bromeo con mis compañeros, compañeras de la facultad, que son todas jóvenes, que soy de la era analógica. Me cuesta mucho todo lo que tiene que ver con los dispositivos informáticos, peleo y trato todo el tiempo de incorporar nuevas capacidades que son bastante complejas. Y para ir directamente al tema, que tiene que ver también un poco con la convocatoria de este congreso, me pareció interesante este disparador, pensar en el consumo, alrededor de los consumos culturales, y me agarré de una frase que siempre decía mi papá, que es, una cosa es pintar para vender y otra es tratar de vender lo que uno pinta. Yo la modifiqué un poco para poder utilizarla como título, pero creo que es una cuestión que incluso, no solo los artistas, incluso los docentes y estudiantes universitarios se planteamos, ¿no? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Sabemos que todas las investigaciones están condicionadas también por una cuestión, digamos, la economía domina todo, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde uno encuentra ese límite, esa articulación entre el deseo de hacer algo y la necesidad de sobrevivir? Entonces, por un lado, tengo esta experiencia de los 80, que fue vuelvo un poco a lo que decía antes, la suerte, entre comillas, de haber sobrevivido a la dictadura y haberme formado en el secundario durante la dictadura. Saber lo que es que no podés decir lo que querés decir. Y salir a la vida profesional en la apertura democrática. Es un hecho que es único, irrepetible y que realmente formó a toda mi generación, ¿no? Esa cosa de ese impulso genuino de lograr hacer algo con nada. Eso era el espíritu del paracultural, ¿no? Omar Riola abre este lugar con la idea de tener un espacio para probar cosas. Era un work in progress permanente, aunque no se llamaba así en ese momento. Pero esto era como el espacio para, bueno, indagar en nuestro nacimiento a la profesión, probar cosas. Entonces ese impulso genuino del deseo de experimentar, de probar, de empezar a profesionalizarse, de empezar a tener contacto con el público, nos dio esta gracia de, bueno, primero hacemos sin esperar que nos paguen para eso, y después veremos. Obviamente era dura la vida. Muchas veces lo que ganaba una noche en el paracultural me alcanzaba para ir a buscar a mi hijo a Belgrano, que era un bebé, que lo tenía la abuela, y volver a la Boca. Pero bueno, en relación a otras experiencias, por ahí más contemporáneas, de los subsidios y las becas, un montón de cosas que en ese momento no existían, teníamos esta cosa, ¿no? De la prepotencia del trabajo, ¿no? Las ganas de hacer lo que teníamos que hacer, y ese era parte del alimento. Entonces, me parece que siempre esa pregunta está dando vueltas, ¿no? ¿Cómo hago para poder sobrevivir y a la vez poder generar mi propio conocimiento, mi propia experiencia del conocimiento, ¿no? Obviamente en un país como el nuestro, donde no todo, nada está resuelto, nada viene dado, todo hay que construirlo e inventarlo, bueno, tenemos ese desafío también, ¿no? Cómo construir consumos culturales posibles, interesantes, ¿no?
porque ahí es donde te enfrentas con el mercado que te impone, ya sabemos, una investigación puede ser pagada o no pagada por determinados grupos económicos. Y bueno, uno tendrá que ver la manera de encontrar, de poder ser fiel a uno mismo y al mismo tiempo lograr el objetivo, que es que la cosa funcione, poder desarrollar esa investigación. Entonces, bueno, me parecía como disparador, interesante y como una pregunta sin respuesta también, ¿no? Y a mí me parece además que había algo en ustedes, una búsqueda de profesionalización y digamos, muy válida, ¿no? Desde ya, en todo el recorrido de Canvas al Ajillo, como que no era, que estaba muy presente todo el tema de investigación y de lanzarse y de buscar una forma que las identificara como forma estética, ¿no? Como propia, pero sí, de donde estaba muy... Sí, totalmente, y espontánea, pero también había, y eso me parece como muy valorable, que ustedes también estaban todo el tiempo buscando, digamos... Claro, lo que pasa es que como que son cosas que van juntas un poco, es decir, ¿qué es ser profesional en una determinada cuestión o esfera? Ser profesional es que te paguen por tu trabajo. Cuando uno es más joven, vos no solo estudias los contenidos, sino que además vas aprendiendo a cómo profesionalizarte. Lo que creo que era interesante de ese momento, que compartíamos como con la generación, era que no venía primero el espero que me llamen, ¿no? Espero que me contraten para hacer, que por eso yo ahora estoy viendo también, bueno, ahora estoy haciendo epistemología, la materia estoy apasionada, y estoy empezando a organizar una investigación que yo llevo hace más de 10 años, porque las clases que doy en la UNA, que tienen que ver con la articulación entre la dramaturgia y la actuación, me parece un disparador que me llama mucho para poder desarrollar ese camino, esa investigación. Ahora, vos aprendés haciendo, así como aprendés, solo podés aprender a hacer una investigación haciéndola, también vos aprendés la profesión haciéndola. Por eso, lo que era interesante del paracultural era que era el espacio posible de presentar cosas que no estaban terminadas, estaban en camino, y bueno, pero por eso el espacio sí era medio porque nosotros éramos medio también, digamos, todos estábamos, todo era precario, el público también era precario, digamos, todos éramos precarios. Muchas veces yo digo, nosotros queríamos actuar y el público también quería actuar. Porque tantos años de oscurantismo era necesario. Entonces, por eso digo que es un hecho que se dio único, que por ahí las generaciones nuevas se perdieron, ¿no? Esa parte en donde vos tomás y das. ¿No? Entonces pienso, bueno, una investigación, y bueno, tomás y das, no estás especulando, bueno, a ver qué investigo, que me lo paguen para poder viajar, eso va después, ¿no? Primero es como siempre dicen, bueno, el interés, ¿no? El interés en este experimento. Ahora, nosotros teníamos que llegar el bagre también, o sea, también teníamos que solventarnos, dábamos clases un poco, en años anteriores éramos modelo vivo de artistas plásticos, porque yo me formé además con Ángel Elizondo, y ese es el otro punto que me parece que está muy bueno, que tiene que ver con la investigación un poco que estoy haciendo, que la escuela de Elizondo, que era de mimo y expresión corporal, era una escuela con años y materias, y lo que proponía todos los meses era que los alumnos hicieran una muestra, no todos los años, sino todos los meses, se hacía una fiesta y una muestra de del material de los alumnos. Entonces vos mientras te formabas tenías la oportunidad de mostrar algo que habías creado. Entonces no esperabas tener todo terminado. Tampoco había un texto, es decir, no se trabajaba con un texto previo, como se hace en algunas escuelas de teatro, es decir, todos los compañeros, alumnos,
trabajan con textos que vienen de afuera, construías tu propio material. Entonces ese fue un inicio de decir, bueno, construyo de todo. Construyo desde abajo, construyo el texto, en la escuela no se usaba el texto hablado, pero es un texto espectacular, digamos. Construyo el texto, construyo mi escenografía, construyo mi vestuario, construyo todo. Me dirijo, los grupos, los 2, 3 compañeros se reunían, armaban una cosa y se hacía la muestra de fin de mes, y todos los meses, claro, por eso es impresionante, era parte de la formación. Tengo una pregunta. Sí. Esto que estás comentando, porque lo relaciono con una pregunta de la mesa de artes visuales. El cambio que hubo en la formación, esto de Elizondo que vos me estás contando, con la forma que se enseña hoy, dramaturgia, teatralidad, en el UNAS, ¿no cambia totalmente el resultado que vos ves en los pibes? O en las producciones, no solo en los pibes, en las producciones estéticas que hay. Sí, bueno, hay un cambio, influye en el... Hay un cambio de época que es indudable y entonces uno tiene como que, tenés que ubicarte en lo que era ese momento. Ese momento era en el 79, 80, 81, veníamos de un 60, 70 muy cercano, sí. Las experiencias de trabajo de grupo, de happening, de performance, estaba muy cerca. Entonces, la impronta de la escuela tenía una impronta que no tiene nada que ver con la UNA. Digamos, la UNA es una universidad con materias, contenidos, teoría y demás. Si bien, por ejemplo, yo doy en la maestría de la dramaturgia. En la maestría hay, digamos, la UNA es más práctica que la UBA en ese sentido. ¿Sí? Sí. Apunta a una preparación más de lo práctico, la práctica del hacer, claro. Que eso viene un poco, es la deriva del conservatorio, porque es lo que después se transformó en universidad. Pero lo que yo estoy observando, y ahí es donde estoy tratando de meter el dedito en la llaguita de la pregunta, es que no se forma a crear. Si bien es cierto que vos no podés enseñar a ser un artista, porque eso, digamos, vos podés enseñar las prácticas y después cada uno se arregla como puede, pero podés dar... Pero no se impulsa a construir lo propio. Entonces, si bien, ponele, en la maestría de dramaturgia los alumnos generan sus propios textos escritos, en la materia mía no son escritos, sino que son escénicos, no hay un foco puesto en yo construyo mi propio objeto, mi propio artefacto, ¿no? No hay esa impronta. Y en la escuela de Elizondo, por eso yo siempre lo menciono a él, era única en su género, no había otras escuelas. Después Cristina Moreira, bueno, yo estudié con Raquel Sokolowitz, también se generaba esto de intentar, y el inicio de Llambas Arajillo tiene que ver con un final del taller. Yo, discúlpame, si quería comentar otra cosa, así como vemos esto de los estudios académicos un poco separados de esta movilidad, en los jóvenes, todas las experiencias que hacen en las casas de los abuelos, vieron que consiguen una casa, y de golpe hay un espíritu de este working progress, de alguien que se pone a leer un poema, o hay colectivos que realmente trabajan moviéndose en este otro circuito, es un circuito parecido a este que vos estás diciendo, donde exponen sus fotografías, donde tratan de crear el tipo de artista, ¿no? Que quieren ser, ¿no? Como que esa corriente sigue viva. Y bueno, hay trato donde siempre aparece, ¿no? Digamos, el artista no viene de la nada, siempre sale de los lugares de estudio. Lo que yo noto es que el formato universitario
encierra más hacia lo, en el caso de la uva, teórico, que a mí me encanta y por eso me entré ahí, no en la UNA, y eso me parece que me interesa, pero bueno, vos fijate, ahí tenés dos ramas, ¿no? Profesorado o investigación. A mí me parece, bueno, por la carrera que hice, la investigación es lo que me llama. Bueno, yo siento eso, tengo todos estos años de experimentación, lo que me interesa ahora es esa parte teórica de la investigación. Sí, simplemente. Pero sí, totalmente, porque además es horrible decir antes había algo y ahora no. En música se ve la experimentación sin vergüenza, ¿viste? Hay que ver hay áreas, por eso vos decías lo de la pintura, hay áreas como la pintura en donde es más común, o la música popular, que los propios artistas generen su material. En el teatro está todavía muy dominado para el texto que viene de afuera. Sí, y está muy dominado está muy dominado desde la educación sistemática. No, la colonización es escolástica. Claro, es eso. Es el texto puesto como... Y no se ha podido todavía recuperar. Exactamente. No se ha podido todavía recuperar parte de la historia del teatro argentino de los 80, que lo que hace es romper con eso. Que lo que hace todo el movimiento del cual María José fue parte, es justamente romper con la figura del texto, sino se lo reestructura porque hacen versiones libres, absolutamente libres, o, no absolutamente, pero bastante libres, o crean sus propias textualidades. Y eso todavía la academia, por llamarlo de alguna manera, y le estoy poniendo el título a propósito, no lo ha podido incorporar como parte de la transmisión. No, no está totalmente incorporado y yo creo que está poco valorado. Perdón. Sí, totalmente, por eso... De la escenografía o del orden que quiere ponerla dentro de una caja. Y el dispositivo fue una creación de los grupos. Pero se puede, digamos, se puede analizar científicamente. Bueno, ese es el desafío que yo estoy tratando de hacer, es porque nosotros después tenemos en ese contexto la dramaturgia del actor que viene de la antropología teatral de Barba. Claro. Y yo digo, ¿por qué tenemos que importar un dispositivo europeo? Si nosotros tenemos a PPA y tenemos nuestra propia cultura, el actor popular. Entonces, bueno, por ahí tenemos que mirarlo de otra manera, que es el que está negado por la academia. Absolutamente. Solo que quería agregar. Ella tenía una pregunta antes, pero bueno. Creo que no, esto que venís diciendo del tema de la formación, al ser una continuidad de lo que fue la Escuela Nacional de Arte Dramático, la formación en la Escuela de Arte Dramático era tal cual. El primer año trabajaba solamente improvisación. Ya a partir del segundo año empezabas escenas, tercero texto y cuarto era la totalidad de una obra. Es decir, que el espacio de creación que tenías era solamente de un solo año. Y la improvisación como la usa Stanislavski, Y totalmente para la literatura del texto. Y lo que hace Barba también es en relación al texto, porque si bien ellos hacen una suerte de espectáculo, yo miraba el otro día, perdón, esto es un sacrilegio lo que voy a decir, tapen la cámara, pero es Carnaval de Venecia. Y nosotros tenemos que ver con el Carnaval de Venecia, porque no tenemos nuestro candombe rioplatense, ¿no? Como que yo voy a ser más fanática, perdón. Yo creo además que no hay una valoración de la década del 80 en el teatro suficiente, porque la organización negra también salió de la Escuela Nacional y rompió con todos los estándares. Los macocos también salieron de la Escuela Nacional y rompieron con otras formas, de otra forma, más similar por ahí el código a lo que hacían grupos que trabajan
como la música popular, bueno, nombraba lo de la música, ¿no? Tiene que ver más, o cómo trabajan incluso los artistas, o los grupos de Los artistas. grupos, los colectivos que los se reúnen en colectivos. distintos lugares, ¿sí? Que distintas casas. Tiene más que ver con eso, que con ser un actor profesional y que te contraten para una obra que la puedes hacer bien o no, ganar más o Pasa menos. que después de los 90, Cambió el mundo. sí, Acabó todo. Ahora se me de tal manera que esto que vos planteabas, creo y después trato de vender mi creación o trato de vender creando lo que piden afuera. Claro. Es que si no se morían de hambre, tenían que salir afuera. O sea, hoy es, bueno, están los subsidios, están los espacios y todo, pero uno tiene que adaptarse a lo que quieren premiar también. Claro, Entonces, bueno, por muy eso yo difícil. traía esto de un papá, que en realidad no es que lo pienso como un dogma, sino que es algo que me interpela, porque no tengo una respuesta. Su respuesta, porque yo lo vi pintar toda su vida, él le apasionaba lo que hacía y también le apasionaba vivir bien, comer bien primero, después vivir bien, porque era hijo de Tano y bueno, había que comer bien. Entonces él, que no era muy aceptado por la academia, tenemos que decirlo, que puede tener, no podría yo calificar su obra, porque sería de mi parte, creo que había momentos más interesantes que otros. Él peleaba todo el tiempo con esa cosa de los premios, de tener que responder a todas, y él era bastante libre dentro de su cosmovisión, digamos. Uno puede cuestionar o no si era comprometido o no comprometido, un montón de factores. Pero quiero decir, él era apasionado, iba modificándose según iba sintiendo distintas cosas, y ahora era muy buen vendedor de su obra. O sea, él muchas veces decía, yo soy actor en realidad, no soy pintor, pero soy tan buen actor que les hice creer a todos que era pintor. Entonces, bueno, él tenía después esa cosa, lograba vender y vivía bien, vivía en un montón de países y tuvo una experiencia enorme, viniendo de padre de clase trabajadora, realmente hizo una carrera impresionante. Pero bueno, por eso yo digo, no tengo la respuesta. La pintura, no sé, vos sos artista plástica. Sí, también. Claro, es fatal, es difícil. Porque los actores tenemos como otras salidas laborales, ¿no? Y el pintor está más limitado. ¿Cómo hace para...? Yo soy amiga de Alejandra Fenopio, que es una pintora de La Boca, que ganó el Gran Salón Nacional hace unos años, y bueno, para ella fue eso el techo. Pero después me dice, sí, pero no me alcanza. Tienen que dar clase o hacer. Claro, y después para organizar las muestras se supone que hay que buscar los subsidios para que se paguen las muestras, y todo es remo. Ahora, el teatro independiente también es remo. Sí. Es terrible. Pero por eso, vos tenés la pasión suficiente de igual seguir haciendo lo tuyo, porque es como que el arte, si no tenés esa pasión, no lo sostenés. Es así. Ahí tenés, por eso digo que no tiene respuesta, ¿no? No, y también las becas y las ayudas económicas, no. Tipo, si sos un grupo, empiezan a multiplicar 120.000, y con 4 personas repartir, ¿qué? Y bueno, pero el otro día me decían los investigadores lo que les paga el CONICET, si tenés la suerte de que te paguen, pero que no tenés, ¿cómo hubiese para vivir con eso que te pagan? No, cuando Solo que tenés que si dedicar. el premio te pones contento, te vas a decir, bueno, ¿cómo hago? Porque reparto y en realidad reconocimiento a que Totalmente. Pero bueno, el arte viene así, en una época en donde a veces pienso también, por ejemplo, en Pompeyo Griver, ¿no? Que yo lo admiro muchísimo.
él ha logrado, bueno, tenía el otro día, pasé porque se hubo una reunión de una marcha por defender la cultura, que no había tanta gente, adelante del CCC, decía funciones vendidas, agotada, agotada, agotada. Bueno, él, viste, lo ha hecho, ahora es el único que hace eso. No lo hace nadie eso. No es un actor profesional que lo vayan a contratar para hacer algo como hacen todos, ¿no? Hace eso. Claro, claro. Y no lo hace nadie. No, claro. Y lo hace, no lo hace No lo hace nadie. nadie. Pero él da clases todos los días. Y así fue logrando, bueno, entonces son como, son apuestas también, ¿no? Bueno, lamentablemente Terminamos. tenemos que terminar. Maravilloso porque tengo que ir a La clase. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a ver si alcanzo a terminar con el comienzo. Muchísimas gracias. somos una colega, porque somos creo que casi todas acá licenciadas de la El cuadradito de No mucho más. Yo le dije a mi hija, trabajaba en el Claro, claro.